que muchas veces no lo cumplimos. Yo solamente saludar de parte de un grupo de amigos, saludar a Guillermo, que él ha estado siempre presente con nosotros cuando lo llamamos, y eso es muy interesante. Una sencillez desde la intelectualidad y desde el saber que siempre ha estado en estos espacios virtuales. Y eso se felicita y se aplaude, Guillermo. La verdad es que nos hemos encontrado en esta aldea, habemos muchos, y con diferentes características, y por suerte tú eres uno de los que aporta al conocimiento y a la fraternidad que nosotros tratamos de buscar. Yo solamente eso, un abrazo muy grande, Guillermo. Yo estoy en otro cargo ahora soy el encargado de los contactos. ¿El encargado de qué? De los contactos, sí, de los perros, parece. Así que te voy a dejar con el presidente del Centro Cultural, don Sergio Recabarre Morgado, y con nuestro gran amigo Sergio Álvarez Guepagüe, que es el secretario de nuestro Centro Cultural, que en este momento él va a ser el moderador de este conversatorio. Así que eso nomás, un triple abrazo, estimado. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a todos. Un abrazo muy grande. Y solamente, y con esto termino, en agosto te queremos invitar a una actividad que tenemos en Chillán, así que ahí te vamos a poder comunicar si te puedes venir para acá a hacer lo que alguna vez nos comprometimos contigo. Así que un abrazo. Perfecto, ningún problema. Bueno, nos faltará Samuel, pero ahí estaremos. Sí, bueno. Sí. Bueno, buenas noches, estimados amigos y amigas del Centro Social y Cultural Carlos de los Santos Segura. Muchas gracias por estar presente esta noche cuando reanudamos nuestras actividades por tercer año. Fuimos, como ustedes saben, pioneros en estos conversatorios a través de vía telemática aquí en la ciudad de Chillán. Y hoy tenemos el agrado de tener con nosotros al profesor Guillermo Holzman, un gran amigo nuestro, quien tratará un tema de relevante actualidad y sobre las consecuencias futuras que tiene precisamente la guerra que está pasando en estos momentos en Ucrania. Quisiera agradecer, por supuesto, entonces a Guillermo, quien una vez más ha dejado de lado una serie de actividades para estar junto a nosotros. Ha estado muy solicitado estos últimos días. Lo hemos visto en Canal 13, en el Canal Nacional, en Megavisión, dando un aporte precisamente por su formación como analista internacional. Así que es un placer y un honor tenerte con nosotros, Guillermo, y agradecerte una vez más la gentileza que has tenido de compartir tus conocimientos, como muy bien lo decía Antonio recién, con nosotros, lo cual, por supuesto, cumple con los objetivos de nuestro centro, que por un lado es social, pero también es cultural. Y no quisiera dejar pasar la oportunidad de hacer un breve resumen de tu trayectoria. Yo sé que tú eres muy modesto en ese sentido y que no te gusta que se realce todo lo que has hecho, pero yo creo que es bueno, de todas maneras, una vez más, dar a conocer tus características culturales y de formación. Es analista y consultor senior de reconocida trayectoria nacional e internacional. Es ingeniero en ejecución y magíster en ciencia política de la Universidad de Chile. Referente regional en consulta experta para empresas, organizaciones, instituciones estatales y medios de comunicación, ya sea como panelista, profesional, experto en asuntos de inteligencia, desarrollo de prospectivos y análisis, coyuntura internacional, sociedad y Fuerzas Armadas, etc. Es director ejecutivo de Analítica Consultores, es miembro del Consejo Asesor de Chile Transparente, miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, fundador de Cercle K2 de Francia e integra la Asociación Internacional para Estudio de Seguridad e Inteligencia. Es destacado profesor universitario con estudio de posgrado en la Escuela de Gobierno y en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, de la Universidad Autónoma y de la Universidad de Chile, doctor en Estudios Americanos, mención Relaciones Internacionales, de la Universidad de Chile,
académico invitado en proyectos colaborativos del Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y del Centro de Estudio Avanzado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Santiago. Y también miembro consultor del Centro Social y Cultural Carlos de los Santos Segura. Así que es un agrado y una vez más te agradezco, Guillermo, que estés con nosotros y nos puedas aportar tu visión de lo que está ocurriendo y de lo que viene, que es lo más Sí, por lo que importante, viene. entender qué es lo que viene para el mundo y para nosotros. Y voy a dejar con ustedes entonces, antes de cederle la palabra a Guillermo, a nuestro secretario, abogado y profesor de historia, profesor Sergio Álvarez Gebauer, que va a hacer una pequeña introducción. Gracias, presidente. La justicia se defiende con la razón y no con las armas. No se pierde nada con la paz, que puede perderse todo con la guerra. Estimadas amigas y amigos, un agrado para este Centro Cultural Carlos de los Santos Segura y su directiva iniciar este año 2022 con este ciclo de charlas denominada Conversemos con Fraternidad. Siendo este un gran desafío para esta organización, que consiste, entre otras cosas, dar luces e informar sobre la cultura, la ciencia, la historia y el arte, para que nuestra comunidad se sienta parte del mundo en el cual nos desenvolvemos. Por eso hoy, 7 de marzo del 2022, tenemos como invitado al destacado comentarista internacional Guillermo Holman, que nos llevará a un tema actual y conflictivo, que le hemos denominado ¿y después de Ucrania qué? En este orden de ideas hemos acordado con Guillermo distribuir esta charla, que tiene una duración de 1 hora, desde las 8:10 hasta las 9:10, en 2 etapas. Una de exposición a cargo del invitado, cubrirá aproximadamente 20 minutos, y en forma posterior un tiempo de pregunta y respuesta de 40 minutos aproximadamente, que podrán hacerse en forma directa, levantando la mano, identificándose, y la otra escribiendo las consultas a través del chat. No sé, Guillermo, si te acompañaras con alguna presentación a través de un apoyo didáctico para compartir pantalla. No, no, la verdad que no, prefiero que no, porque si no me alargo demasiado. Entonces, como uno se queda amarrado con pasar todo lo que está en la lámina y finalmente pierde el foco, lo que realmente es importante. Y ahí, Guillermo, me te dejo permiten, este auditorio. Sergio, Guillermo y todos los que están presentes, quisiera advertir que esta presentación de este tema está siendo grabado. Más adelante lo vamos a subir a YouTube, de tal forma de que aquellos de ustedes que quieren volver a escuchar a Guillermo lo pueden hacer a través de YouTube. Y, por supuesto, aquellas personas que no pudieron estar presentes en esta oportunidad van a tener entonces la chance de poder escuchar a Guillermo a través de YouTube. Tenemos un canal especial para las conferencias y conversatorios del Centro Social y Cultural Carlos de los Santos Segura. Adelante, Guillermo. Ok, muchas gracias, Sergio. Los dos Sergio Álvarez, Sergio Recabarren, Antonio. Bueno, y a cada uno de ustedes veo algunas caras conocidas por ahí, que espero que nos podamos ver presencialmente pronto. Así que la verdad que es un privilegio, un agrado estar con ustedes y poder compartir. Lo que yo voy a hacer es básicamente darle quizás una visión analítica, por cierto, pero además complementar lo que probablemente ustedes saben mucho más que yo. O sea, y ahí créanme que no, que aquí hay mucho de historia. No voy a concentrar en la historia, pero sin lugar a dudas, la idea es que complementarle de cómo está el mundo hoy día. Pero partamos por algunas frases cortas que nos permiten ir a eso que viene después de Ucrania. Lo primero, debemos entender que las relaciones internacionales, y eso ha sido así desde el inicio del mundo, se basa en los intereses de los países o los intereses de los grupos humanos que ocupan un territorio, por decir en términos mucho más genéricos. En consecuencia, en las relaciones internacionales no hay amor, no hay odio, no hay sentimientos, no hay emociones, hay simplemente intereses. Y esos intereses están, digamos, claramente definidos por el tipo de régimen político que en cada país tenga. Por ejemplo, hoy día, en el caso de Ucrania, tenemos a una Rusia en donde Vladimir Putin se ha ido transformando casi en su presidente vitalicio a raíz de una serie de reformas constitucionales que le han permitido mantenerse y le permitirán mantenerse todavía en el poder, no sé si después de toda esta incursión que ha hecho en Ucrania. Dudas, acá hay una suerte de comparación que hacer entre aquellos regímenes que tienen, que son autocracias o que tienen una proyección de largo plazo con el mismo líder, y ahí está Rusia, está China, por ejemplo,
¿ya? Versus las democracias que se enfrentan a un cambio de gobierno y cambio de sus prioridades cada 4 años, cada 5 años, según sea, digamos, el régimen democrático que tenga. ¿Ya? Eh, Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la autocracia, para los efectos que nos interesa hoy día, la autocracia tiene un sistema de toma de decisiones mucho más fácil, mucho más expedito que la democracia. La democracia, cada decisión que toma un país debe pasar por varios filtros que incluyen muchas veces al Congreso o incluyen una serie de pesos y contrapesos alrededor de quien toma la decisión. ¿Ya? Y eso no es un tema menor para analizar lo que pasa en Ucrania. Lo segundo es que hay democracias que son claramente imperfectas, se le dice hoy día, fallidas o con tendencia a ser fallidas, se decía antes. En ese caso está Ucrania hoy día. Entonces tenemos que en términos concretos, tenemos una Rusia que tiene un solo líder y por lo tanto una visión de largo plazo muy, muy asentada. Tenemos una Ucrania que es una democracia, yo diría, con tendencia a ser fallida, mucho más que imperfecta. Tenemos una Europa que tiene una democracia y una sociedad más consolidada en ese sentido, al igual que Estados Unidos. Pero entre medios, los intereses que tiene cada uno de estos actores son diferentes. ¿Ya? Entonces, para poder entender qué cosa ha sucedido realmente en Ucrania, es necesario tener claro de que Ucrania no ha logrado consolidar un gobierno. Su actual presidente Zelensky, que aparece hoy día como un héroe, vamos a liderar la defensa de su patria, y Ucrania ha vuelto a colocar sobre el papel la palabra patria, dicho sea de paso. ¿Ya? Él era comediante, no tiene ninguna experiencia política. ¿Ya? Pero sin embargo, frente a esta coyuntura, ha logrado instalarse como un referente para muchos a nivel mundial, ¿ande? Y particularmente porque es el más débil dentro de esta confrontación. Eso sería lo primero. Lo segundo, esto es una guerra atípica, ¿ande? Porque primero no hay declaración de guerra. Acá hay una invasión, derechamente de Rusia a Ucrania. Que esta invasión parte por el hecho de que dos provincias separatistas prorrusas declaran su independencia y Rusia decide reconocer la independencia de todos los pueblos, Lugansk y Donetsk. Esas dos provincias es lo que se llama la zona del Donbass. ¿Ya? Y conforme eso, Rusia argumenta de que conforme el artículo 51, cuando un país independiente pide la ayuda, el país al cual se le pide ayuda le permite en la práctica, digamos, cruzar la frontera para ir a cuidar su población, que fue el argumento ruso inicial. Pero sucede que con ese argumento ruso, que estaba parado en una argumentación del derecho internacional, el resto del mundo consideró que muy artículo 51 habrá sido, pero los primeros artículos de la Carta de Naciones Unidas dicen que las fronteras son inviolables. La inviolabilidad de las fronteras, eso remece completamente al derecho internacional. Eso nos deja dos cuestiones, digamos, pendientes. Primero, que el sistema internacional hoy día no tiene capacidad ni de prever, ni anticipar, ni controlar, ni evitar un conflicto de esta naturaleza si un país decide invadir a otro. Y eso constituye un problema, digamos, mundial, digamos, que deja, yo diría, deja a las Naciones Unidas en una situación de inservibilidad, o sea, no sirve. Si tenemos eso para evitar los conflictos y pasa esto, bueno, ¿qué pasa? Y aquí es necesario, y lo dejo si usted gusta para las preguntas, para no enfocarme tanto en esto, acá hay un proceso que viene del año 2012, que pasa por Crimea el 2014, cuando Rusia anexa Crimea, una anexión que no es reconocida en el sistema internacional. Luego viene problemas internos dentro de Ucrania que finalmente dan el poder al actual presidente Zelensky, quien sale electo por casi 72% de la votación de Ucrania, es decir, en un discurso populista. El problema dentro de todo ello era que, ya entre el 2012, 2016, el problema era que parte importante de Ucrania quería vincularse a la Unión Europea, pero a su vez Estados Unidos y la OTAN querían presionar para poder, digamos, cooptar o simplemente hacer que Rusia se rindiese a Occidente. Digamos, eso, en términos muy breves, y disculpen que no sea tan preciso, porque si no sería mucho más largo para contar toda esta historia. En consecuencia, acá, la acción que hace Putin sobre Ucrania es una acción que se planificó por años. Esa acción tiene como elementos el debilitamiento de la democracia occidental,
Ahí les recuerdo todas las acusaciones e investigaciones, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, respecto a la intervención electoral de Rusia, a través de redes sociales, a través de bots, trolls, que sigue una serie de cosas. Hay sendos informes respecto a eso, donde la apuesta rusa era que el debilitamiento de la democracia de Occidente se constituía en su mayor vulnerabilidad, ¿ya? Porque no iban a poder tomar decisiones en conjunto, y los países se iban a dividir no solamente entre ellos en términos de ponerse de acuerdo, sino que internamente también. Rusia, en estos últimos años, los últimos 10 años, ha financiado y apoyado a distintos grupos separatistas, y esto tiene que ver desde Moldavia, pasando por Kazajistán y pasando por varios otros países que tienen una situación similar. En consecuencia, acá no hay nada improvisado en lo que hace Rusia. Ahora, ¿Rusia por qué hace eso? Por la presión que le coloca Estados Unidos y la OTAN. En mi experiencia, por lo menos participando en algunos seminarios cerrados, algún tiempo atrás en Estados Unidos y también en otros países, ¿cuál es la visión que tenía la OTAN y Estados Unidos sobre Rusia? Después de haberse desintegrado la Unión Soviética, que la verdad es que Rusia sí es muy grande, es más del doble que el territorio de China, por ejemplo, por tenerlo claro, son 144 millones o 145 millones de habitantes, pero, y ahí está el pero Rusia, su Producto Interno Bruto es similar al de Italia, y muy lejano al de Noruega, muy lejano al de Alemania, muy lejano al de Francia y por supuesto muy lejano al de Estados Unidos. Y para lo que era esta nueva visión dentro de este proceso de globalización, Rusia más bien era un actor mediano, pero nunca potencia. Y sobre esa base, las estrategias de presión de Estados Unidos y la OTAN sobre Rusia fueron creciendo. La OTAN sobrevive a la Guerra Fría. Digamos, antes estaba la OTAN es la Organización del Tratado Atlántico Norte, que era la contraparte del Pacto de Varsovia, que era el sistema de defensa de la Unión Soviética. El Pacto de Varsovia se deshace, se desintegra, pero la OTAN queda. La OTAN pasa por varios periodos de alta y baja, pero ahí la pregunta principal, digamos, y de alguna forma Donald Trump la coloca cuando estaba ejerciendo como presidente y viaja a Europa. Si ustedes quieren un sistema de defensa, ténganlo ustedes, pero si quieren la OTAN, financienla. Así de simple. Entonces la OTAN, para dejarlo claro lo que me quiero decir, la OTAN aparece más como un instrumento militar de uso preferente de Estados Unidos más que de Europa. Esto ha llevado en Europa a un debate permanente respecto a si Europa debe tener un mecanismo de defensa propio o no. Y ese debate lleva años, ustedes pueden buscar la información, y hay quienes dicen que no, porque la paz es más importante que la guerra, significa un gasto adicional, hay que preocuparse del desarrollo. Los argumentos yo creo que cada uno de ustedes se los puede imaginar. Y la Unión Europea nunca ha querido conformar un cuerpo de defensa para poder diferenciarse de Estados Unidos. Europa y Estados Unidos mantienen muchos intereses comunes, pero no son todos los intereses comunes. O sea, si podemos usar Pareto, podemos decir que Europa y Estados Unidos tienen un 80% de intereses que comparten, pero hay un 20% que no lo comparten. Y eso hace toda la diferencia. ¿Ya? Bueno, ese es más o menos el panorama respectivo. Rusia estaba pidiendo varias cosas. Primero, que la OTAN no se instalara en Ucrania con quienes le habían ofertado poder hacerlo. Eso significa que el gobierno de Zelensky y gobiernos anteriores de Ucrania habían tenido la ayuda y el aporte político, financiero, ahí de asesoría de Occidente. También Ucrania es un centro de corrupción y por lo tanto también, digamos, varios sectores de Europa y Estados Unidos estuvieron metidos en esa red de corrupción. Recordemos solamente, quizás el que más recordemos, sea el hijo de Biden, que estaba dentro de un directorio de una de las empresas ucranianas y que Donald Trump trató de que le dieran pruebas justamente de que era parte de un manejo de influencias, de un tráfico de influencia en todo eso. Entonces, a ver, cuando hablamos de los oligarcas ucranianos o incluso los oligarcas rusos, por si alguno de ustedes se siente parte de eso, partamos hablando que un oligarca de lo que estamos hablando en términos de corrupción y en términos de manejo de fortuna, es aquella persona que tiene un yate al menos que vale $200 millones. ¿Ya? O sea, claro, digamos, claramente no es nuestro caso, sin lugar a dudas, digamos, pero de eso estamos hablando, de esos márgenes estamos hablando, ¿ya? Para que tengamos alguna claridad respecto de qué se trata.
Entonces, acá tenemos una situación en la cual OTAN y Estados Unidos presionan, Europa no tiene una clara diferenciación respecto a los objetivos con Estados Unidos, particularmente en términos de seguridad internacional, y Rusia intenta manejar las negociaciones porque desea, después de Crimea, que ahí se forma el acuerdo de Minsk, que tiene a Ucrania, Rusia y como facilitadores o quienes están mediando esto a Francia y Alemania, que tenían que ver qué pasaba con estas dos provincias separatistas prorrusas, que era de Lugansk y de Donetsk. Y no pasó nada. Entonces acá si uno quiere mirar el tema, hay responsabilidades de cómo Occidente manejó la relación con Rusia, cómo Rusia intentó manejarla de Ucrania. Por lo tanto acá, si ustedes me permiten, Ucrania es un tablero, pero las piezas no son ucranianas. Las piezas están metidas entre Occidente y Rusia, digamos, con todo lo que eso significa. Por lo tanto, Ucrania, francamente, es donde se juega la partida, pero no es el centro de la partida. Hay razones económicas que probablemente ustedes han escuchado o leído respecto a las potencialidades económicas de Ucrania, la agroindustria, o sea, la parte agrícola, la parte energética, lo propio de Rusia. Pero la verdad es que acá hay un tema de equilibrio de poder. Rusia no soporta que Occidente no le mire de igual a igual. Y Occidente insiste en que ellos valen poco porque su Producto Interno Bruto no les da para potencia. Para decirlo en términos muy coloquiales, si ustedes gustan. Y Rusia empieza a construir su amenaza sobre Ucrania con los ejercicios alrededor de toda la frontera ucraniana. Y era evidente, o sea, yo realmente ahora escucho, la inteligencia occidental no se equivocó, porque ¿cómo se equivocar si todo lo que Rusia estaba haciendo de colocar, digamos, 50.000 hombres primero, después lo sumó 20.000, otros 50.000, a todo lo que significaba estar alrededor de Ucrania, era evidente de que había una voluntad de poder avanzar. Y ahí yo creo que, bueno, finalmente se produce, ahora en febrero, el ingreso de las tropas rusas a la zona de Donbass, donde inicialmente se planteaba o se pensaba de que lo que iba a hacer Rusia era lo que dijo, o sea, ir a proteger a la población de Donbass. Se me olvidó un pequeño detalle. Otro de los argumentos rusos, que lo tenía de antes, pero ahora lo hizo público, es que había círculos militares importantes, y también en la economía y en las redes políticas, que eran nazis, abrazaban la ideología nacional socialista. Eso cada vez está quedando más en evidencia, dicho sea de paso, pero Rusia acusaba de que los batallones del ejército que estaban motivados por esta visión nacional socialista eran lo que había generado genocidio en la zona de Donbass. Entre el año 2014 al 2020, han fallecido, dependiendo de la fuente que uno consulte, si uno consulta fuentes oficiales de Naciones Unidas, 12.000 personas. Si uno consulta otras fuentes, llegamos hasta 15.000. 12.000, 15.000 no hace una gran diferencia, en términos del impacto que eso tiene. Y Rusia alega de que eso fue, genocidio y limpieza étnica. Pero Rusia no ha presentado ninguna evidencia sobre eso. Presentó una documentación en Naciones Unidas que, yo la he buscado y no la he encontrado, pero finalmente eso está detrás de todo ello. Y ello hoy día es parte de lo que motiva a Putin para ir a la guerra. La desmilitarización, es decir, que Ucrania no tenga ejército; la desnazificación, que todos estos grupos nacionalsocialistas sean perseguidos y apresados a lo menos, y que lo otro que le interesa a Rusia, inicialmente al menos, y algo de eso lo mantiene todavía, es que Crimea sea reconocida por el sistema internacional como parte del territorio ruso, y que la zona de Donbass, las dos provincias que se han independizado, sean reconocidas como tales. Si uno toma esos objetivos de Putin, ¿no? Lo primero que uno puede decir respecto a lo que viene en adelante es que después de este conflicto Ucrania va a quedar dividido. O sea, la primera conclusión que uno saca así, una derivada así simple, es que Ucrania va a quedar dividido. Bueno, esta guerra, para Putin o para Rusia, era una guerra fácil. En la mentalidad de Vladimir Putin, él quiere reconstruir la gran Rusia de los zares, pero en formato siglo XXI.
Y ese formato siglo XXI tiene que ver con los minerales de Ucrania, tiene que ver con la capacidad geopolítica que tiene Ucrania, el desarrollo nuclear que habían logrado, digamos, pues se había potenciado en tiempo de la Unión Soviética, tiene que ver con todo eso. ¿Y por qué? Porque lo que se está peleando ahora entre las potencias, China incluido, India incluido, es quién controla el espacio exterior. O sea, digamos, hoy día tenemos estaciones espaciales, ¿no es cierto?, dando vuelta, incluso privadas. Vamos, ¿quién controla el ciberespacio? Y el ciberespacio es información, es datos, es todo lo que a nosotros, es saber todo sobre nosotros. Cuando se habla que todo está en la nube, uno se imagina que hay una nube. No, todo va por debajo del océano. Son los cables submarinos, que son una cosa inmensa. Si ustedes colocan en Google cables submarinos, en Internet submarino, qué sé yo, les va a aparecer los mapas de cómo está cableado el mundo por debajo del océano. O sea, como por el fondo del océano en realidad, no por debajo, por el fondo del océano. Entonces, digamos, lo otro que importa es el dominio del océano. Las potencias, aquellas que tienen una visión de más largo plazo, incluyendo una europea en esta oportunidad, prevén que para el año 2040, quizás antes, el mundo va a vivir una crisis alimentaria. En consecuencia, el océano no solamente se trata de defender las rutas marítimas, sino que es el acceso a la alimentación del ser humano en el futuro. ¿Ya? Pero no solamente la alimentación, sino que toda la riqueza que tiene el fondo marino. Hoy día ya tenemos tecnología para poder hacer minería, que se del fondo del mar bajo los 4.000 metros de profundidad, más manejando la presión, todo lo que significa eso. Entonces, acá se está jugando más cosas porque es el reequilibrio de las distintas potencias y Rusia no quiere quedar afuera de eso. Rusia tiene una pelea que yo lo sigo muy de cerca, de hecho, un conflicto en el Ártico. El Ártico, como ustedes saben, se está derritiendo, y eso ha llevado a que hoy día en el Ártico haya un conflicto bastante duro entre Groenlandia, entre Rusia, Canadá, Estados Unidos, y me falta uno, que ya me acordaré. Pero son 5 países que están ahí involucrados acerca de todo lo que es el tema Noruega, en el Ártico. ¿Ya? Y donde están haciendo explotación, han construido islas artificiales, Rusia ha mandado soldados, ha colocado estaciones militares allá, Estados Unidos ha hecho lo propio, ya Canadá también. Entonces, hay ahí Groenlandia, que es un país muy pequeño, trata de poder manejar esa situación, pero no quiere que le quiten esa parte o esa proyección que tiene sobre el Ártico. Bueno, entonces acá hay una serie de elementos que tienen que ver en cómo se están adecuando, posicionando las distintas potencias. Lo que hace Vladimir Putin es romper ese tenso equilibrio que ya estaba llegando a un momento de máxima tensión, y la hace en términos unilaterales, pensando en que la guerra iba a ser breve, que Ucrania no se iba a oponer, y particularmente pensando en que Occidente no iba a tener la capacidad de unirse como lo ha hecho. Y es impresionante porque incluso digamos, yo y otros analistas, digamos, resulta ser difícil poder pensar de que se iba a lograr este nivel de unidad. ¿A qué me refiero? A que Vladimir Putin preparó su economía para este conflicto, preparó todo lo que tenía o necesitaba para poder sostener este conflicto una semana más o menos, porque con eso podía controlar Ucrania, pensando en que la Fuerza Armada ucraniana se iban a dividir, se iban a rendir, el presidente Zelensky a la primera iba a salir escapando, Occidente lo iba a sacar de ahí, y por lo tanto Ucrania le quedaba despejado. Como todos ustedes saben, eso no ha sucedido, y las 24 horas posteriores a que él ingresa, estamos hablando entre 24 y 25 de febrero, estamos en el 12º día, por si acaso, de la invasión, cuando empieza la invasión, en 24 horas Occidente se quedó callado. A pesar de todas las declaraciones, advertencias que si Rusia entra, las penas del infierno, etcétera, se quedó callado. Se demoraron 24 horas en reaccionar y la reacción superó lo que Putin pensaba. Putin pensaba, claro, vienen las sanciones económicas y las sanciones económicas van a ser parecidas a las que le han hecho a Irán, a Corea del Norte, qué sé yo, como acá en nuestro hemisferio, a Cuba, que son las más duras que hay, qué sé yo, Venezuela le sigue Nicaragua después. Pero sucede que no fue eso. Digamos, fue algo un poco más complicado. Digamos, se logra algo inédito. Claro, porque cuando en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no hay ninguna solución, se vamos al G7. El G7, que antes era G8 porque estaba Rusia, y lo habían invitado casi por ya, bueno, ya, vente para acá, ya
te apañamos acá en el G7. Los G7 son los países más industrializados del mundo, es decir, cada uno tiene un ingreso per cápita sobre los $50.000. Partamos de esa base. ¿Ya? Digamos, incluso uno sobre 90.000. Y lo tenían ahí. Cuando invadió Crimea, lo sacaron de ahí. Digamos que es una sanción que tuvo, que Rusia no estaba en el G7. Acá hay todo un debate respecto a Rusia. Bill Clinton quería sumar a Rusia a la OTAN. Ya, eso no prosperó. La estrategia de seguridad de Naciones Unidas con Obama, con Donald Trump, ahora con Biden, reconoce que un adversario declarado de Estados Unidos es Rusia, junto a Irán, junto a Corea del Norte. Entonces tenemos una perspectiva donde Rusia siempre ha sido considerada, digamos, que está en la vereda del frente, no está en la misma vereda. Bueno, el G7 va y hace las sanciones, y claro, son las sanciones que todos conocíamos con Irán, etcétera, y Irán es especialista en poder sortear las sanciones, tiene empresas fantasma, mueven el dinero a través de otras partes, etcétera. Pero acá sucede lo primero, lo más terrible, que los economistas lo denominan la bomba atómica económica, que es que le quitan el código SWIFT. El código SWIFT es el que permite hacer transacciones o transferencias a nivel internacional de forma segura. Y ese código SWIFT fue creado por la banca privada internacional en los años 70. Y como no fue creado por los países. Digamos, todas las sanciones sobre Corea y sobre Irán, claro, se le cortaba el código SWIFT, pero solamente a los bancos centrales, no a la banca privada. Acá la novedad fue que fueron la banca privada la que seleccionó los bancos privados dentro de Rusia, a lo cual se aplicó. ¿Qué significa eso? Que Rusia no puede pagar lo que importa y no puede recibir el pago de lo que exporta. Ergo, significa una crisis de liquidez. Inmediatamente. Una crisis de liquidez. O sea, no hay respaldo al dinero que está circulante. Y eso significó que empezó a disminuir la plata de los cajeros automáticos, para decir en términos concretos. Y no tenía plata para pagar las deudas, no tenía plata para transferir, lo empezaron a colocar. Al lado de eso empiezan las sanciones deportivas, lo sacaron de cuánto evento internacional había. ¿Ya? Como empiezan las otras sanciones, por ejemplo, Chile acaba de sacar la invitación para la FIDAE que se hace en abril acá en Chile. Rusia no está invitado. Las empresas privadas, las multinacionales, empieza Google primero, digamos que después ahora ya se sumó. Eso no, pero bajito. Disculpe. Ahí sí. Entonces, se suma Google primero, después se suma Mastercard, American Express, ahora último, Netflix, H&M, Zara, todas las tiendas multinacionales van saliendo de Rusia, la Toyota también, bueno, no voy a hacer todo el listado, pero son más de 30 empresas multinacionales que estaban desplegadas en Rusia y que se retiran de Rusia o suspenden sus actividades en Rusia. Como si fuera poco eso, aparece Elon Musk, este multimillonario que tiene los satélites, que probablemente ustedes en el sur de repente ven en la hilera de luces que van pasando en el cielo, y le pasa señal de internet a Ucrania para poder mitigar los ataques cibernéticos que le hace Rusia a Ucrania. Y Elon Musk le pone satélites a disposición de Ucrania. Todo este tipo de sanciones nunca se habían visto. Ahora, debo decirlo, quizás no me quedó claro anteriormente, Vladimir Putin no es, hoy día a esta altura de la vida, no es comunista. O sea, él hoy día a lo más es, podríamos denominar un nacionalista que entronca con la historia rusa, con la gran Rusia. Ya sea que él se sienta compelido a eso, que se sienta llamado a eso, pero es eso lo que él está construyendo. La gran Rusia no puede ser mirada en menos. Probablemente aquí hay varios que saben mucho más de historia que yo, pero tenemos que ir al Imperio Otomano, te aparece Turquía, te aparece, qué sé yo, todo lo que son las culturas y religiones que hay. Rusia es un país multicultural, multiétnico, si ustedes gustan, también multireligioso. Rusia no es fácil de gobernar. Entonces, si alguien, como alguien ha planteado, no, hay que matar a Putin porque a esta altura todos nos metemos en modo guerra, entonces hay que matar a Putin y estamos todos salvados. Putin no tiene reemplazante. En Rusia está el Partido Comunista Stalinista,
que es lo más importante, y el otro importante es el que lidera Navalny, que está hoy día en prisión, y que es de derecha. Así que queremos verlo en esos patrones. Pero ninguno tiene fuerza para gobernar Rusia, ninguno de los dos. ¿Ya? Son importantes como oposición, sí, pero no tiene la capacidad de poder montar un gobierno. A eso me refiero. En Ucrania es peor. O sea, Zelensky no tiene tampoco, digamos, una persona que lo pueda reemplazar. Entonces la situación no es muy, eh, no es muy positiva si uno quiere verlo a futuro. Entonces, con este marco de sanciones económicas de tal magnitud, Rusia empezó a verse acogotado al lado. Y es en esa virtud en que Vladimir Putin menciona de que ha puesto en alerta todo su sistema de defensa que incluye lo nuclear y que lleva a Lavrov, digamos, la semana pasada en la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde lo dejan solo hablando, dicho sea de paso. Se produce la votación donde todo el mundo, los 140 y tantos países, están en contra de la invasión de Rusia contra Ucrania, otros 35 se abstienen y solamente 3 o 4 lo apoyan directamente. Y cuando le tocó hablar al canciller ruso, lo dejaron solo, todos se fueron. Bueno, en esa locución que hace en Naciones Unidas, Lavrov dice que si acá no se cumplen las condiciones que Rusia quiere, esto va a significar la Tercera Guerra Mundial. Y agrega que la Tercera Guerra Mundial sería nuclear. ¿Ya? Digamos que en términos nucleares, todos los estudios y lógicas que teníamos del siglo XX y gran parte del XXI que se mantienen, es que si alguien usa un armamento nuclear, se asegura la destrucción mutua. Ahora, en términos nucleares, créanme que el sistema internacional con satélite, con toda la tecnología que hoy día tenemos, sabe exactamente cuándo se abre una compuerta, cuándo se cierra otra, cuándo se prepara el lanzamiento de un misil, sea de tierra o de submarino. Es decir, los detectores respecto al uso de armamento nuclear están muy avanzados, ha habido todo un desarrollo en ese sentido. Por lo tanto, cuando un país aprieta un botón para lanzar un misil nuclear, el otro también está haciendo ya lo mismo. No espera que llegue el misil para después no poder lanzarlo, lo lanza antes que el otro llegue. Ya, gracias. Entonces al final tenemos que esa destrucción mutua a los europeos les asusta mucho. Digamos entre paréntesis, de que todo lo que pasa en Europa normalmente tiene características de ser considerado un evento mundial. O sea, las guerras mundiales suceden en Europa. O sea, si hay guerra en el Medio Oriente, en África, en Asia, no son mundiales. Es una guerra, pero no son mundiales. O sea, la característica de ser algo mundial es porque pasa en Europa. Será Europa del Este, o no sé, digamos, no, pero digamos, es Europa. Entonces, la idea de una guerra mundial que involucra a Europa, a los europeos lo tienen muy, muy complicados. Porque el solo hecho de que se tire, aunque sea una bomba táctica, que sería más o menos del mismo tipo de Hiroshima y Nagasaki, eso es lo que estamos llamando una bomba pequeña, ya deja la devastación humana y del medio ambiente, es impresionante. Entonces, acá hay una temática respecto a que Vladimir Putin desea cumplir sus objetivos, y esos objetivos hoy día se traducen no solamente en lo que ya he mencionado, sino que es ocupar Ucrania, y a mi modo de ver, recién que domine Ucrania, saca al gobierno de Zelensky, ya sea por la vía de que escape o por la vía de matarlo o apresarlo, digamos, cumpla su objetivo de desmilitarización y desnazificación, que es lo que le interesa. Y recién ahí se va a sentar a negociar. La economía rusa a estas alturas, con el 12º día y con los efectos que se van sumando, como cada vez le está llegando más directamente a Rusia, va directo a una crisis económica. Pero dentro de los objetivos políticos que tiene Vladimir Putin, está dispuesto a soportar eso. Tanto es así que ya para hacer el control interno de la situación, sacó leyes para poder disminuir la libertad de expresión. O sea, cualquiera persona que diga falsedades sobre la guerra, te puede cumplir hasta 16 años de cárcel. Ahora, ¿qué cosa es falsedad? Cualquier cosa distinta a la que diga el Ministerio de Defensa ruso. O sea, eso significa, en la práctica, que digamos, hay una verdad oficial, que es la que se puede, como tú dices, bueno, han cerrado varias corresponsalías, varios diarios, medios de comunicación televisados, etc. Entonces,
Hoy día Rusia está aislado, está cada vez más aislado. Y en ese sentido, yo me temo, tal cual ha pasado en el día de hoy día hubo una reunión donde lo principal que se discutió fue los corredores humanitarios. Corredores humanitarios que Rusia instaló corredores humanitarios, pero 3 de ellos van en dirección hacia Bielorrusia y Rusia. O sea, a los ucranianos le dice, saben, sálvense, pero vénganse a Rusia. Y Rusia hoy día reclamaba en la reunión de que no había llegado nadie. Porque Ucrania no le da las facilidades. Y Rusia le echaba la culpa a estos nacionalistas que impiden que la gente salga para que se vaya a escapar. Por del otro lado, en Hungría, Polonia, Rumanía, como le dicen, ya vamos llegando al 1,5 millones. Las proyecciones de Europa es que estarían llegando a un máximo de 7 millones de mantenerse el conflicto, que se van a distribuir en los distintos países de la Unión Europea. Entonces, yo diría que el tema humanitario es el más importante. Rusia está atacando infraestructura civil, sí, la está atacando. ¿Por qué la ataca? Porque es la manera de doblegar la moral del pueblo ucraniano y particularmente de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ucranianas no tienen posibilidad de parar al ejército ruso. O sea, no tienen ni la cantidad de hombres, Rusia está atacando al menos por 4 frentes distintos. Las Fuerzas Armadas ucranianas no tienen capacidad para poder defender 4 frentes simultáneamente. O sea, así de simple. O sea, en Chile, por ejemplo, lo más lógico, Chile se divide en 3 zonas, pero cada zona tiene la capacidad de defensa para esa zona. Ucrania no tiene eso. No tiene capacidad de hacer frente a la cuantía de despliegue que ha hecho el ejército ruso, que ahora incluso ha mandado soldados profesionales, antes había mandado jóvenes, etc. Hay mucho que decir, pero Ucrania no tiene capacidad. Por lo tanto, si Ucrania no tiene capacidad de poder cuidar su país y la manera de hacerlo es a un costo de vida altísimo, porque muchos de ellos van a morir, por lo tanto su capacidad de negociación tiende a 0. O sea, si no tienes fuerza tú para poder sostener a los rusos, en este caso, no tienes capacidad de negociación. Consecuencia, y aquí ya estoy entrando al fondo de lo que nos convoca hoy día, por lo tanto, la negociación de Ucrania con Rusia, en este minuto depende cuándo quiera parar Rusia. Y Rusia no quiere parar porque quiere cumplir sus objetivos, que es lo más importante. Cualquier cosa que no sea cumplir los objetivos sería un fracaso para Putin. Y ahí viene un tema que no es menor, el hecho de que se está discutiendo en la práctica a nivel internacional y dentro de Europa y Estados Unidos. Como que estamos discutiendo ahí, es el hecho de que efectivamente, mientras más se acorrale, digo, a Putin, la tentación de apretar el botón nuclear aumenta. Porque para Putin, digamos, dentro de su lógica, o sea, ustedes piensen que detrás de Putin, más allá de su personalidad, Putin no está solo tomando decisiones. La gente que está a su alrededor son personas con mucha experiencia. O sea, no estamos acá solamente hablando de un genio loco. Sería un error nuestro pensar que Putin está tomando eso así, como yo soy yo en mis circunstancias y hago lo que quiero. No funciona así. Digamos, Lavrov, su canciller, es un tipo con una dilatada trayectoria diplomática y política. El jefe de las Fuerzas Armadas también, y los jefes que lo secundan también. Es decir, no estamos hablando acá de personas que estén improvisando lo que están haciendo. Entonces, si están acorralados, que es ya el análisis más estratégico y un escenario que se ha discutido, es que si está acorralado Putin, prefiere la destrucción mutua antes de asumir una derrota. Entonces, en ese... La primera capital... Ese esquema hace que se tenga mucho cuidado de cómo se quiere avanzar, pero también tiene un lado que no es bueno, que va a alargar la guerra, porque significa que los rusos van a seguir avanzando sobre Ucrania. Entonces la pregunta es, Occidente, voy a seguir hablando de Occidente por un momento, Occidente, ¿está dispuesto a que Rusia ocupe toda Ucrania y que después Rusia se siente a negociar? O Occidente, como lo plantea Estados Unidos particularmente, Putin va a parar porque las sanciones económicas no va a poder sostenerlas. ¿Qué es más importante? ¿Sostener, digamos, la idea, el objetivo político que yo tengo? ¿O tener la plata para poder sobrevivir? En política, es más importante el objetivo político.
¿ya? Siempre. ¿Ya? Y no la plata que tengo para sobrevivir, en términos de economía rusa. Entonces, a mi modo de ver al menos, como la perspectiva que uno puede tener de acá y con la información limitada que uno tiene, ¿ya? Y todas las demostraciones que está haciendo Rusia es que va a cumplir su objetivo político. O me conceden eso, o yo no paro. Pero mientras más sanciones económicas me coloquen, más me acerco a la idea de que el botón nuclear es una solución. Y ese temor se está instalando hoy día en Europa, ¿no? Ese temor se está instalando. Si eso sucediese, y esperemos por favor que no sea así, ¿no? Si eso sucediese, digamos, América Latina, África, Asia, se va a llenar de europeos. ¿Ah? De una. ¿Ya? O sea, si nosotros estamos preocupados por los flujos de migrantes que vienen desde Venezuela para Chile, esto otro va a ser peor, porque van a llegar por tierra, por mar, por aire, por todas partes, y no solamente a Chile. Entonces, para nosotros es un tema de preocupación si ese escenario se da. Ahora, ¿cómo se puede manejar esta situación de aquí en adelante? Ucrania, ya lo dijimos, no tiene espaldas militares para soportar la invasión rusa, por mucho que quiera. ¿Ya? Digamos, los ucranianos no están todos unidos por si acaso. O sea, sí, digamos, esto es el manejo comunicacional de la guerra, digamos, pero digamos, por lo tanto, Ucrania, si no tiene espaldas militares para poder frenar la invasión rusa, digo, tiene que generar espaldas para poder negociar con Rusia. Entonces, ¿quién le presta espaldas a Ucrania para negociar? Si lo hace Estados Unidos, mala cosa porque no va a haber ningún acuerdo con Rusia, por las razones que hemos comentado. Y acá viene el tema de la Unión Europea. Que la Unión Europea logre erigirse como una unidad cohesionada, como una comunidad cohesionada en temas de seguridad internacional. Hasta ahora la Unión Europea ha hecho algo increíble. Se ha unido para darle ayuda no solamente humanitaria, sino, como dijo el alto representante de la Unión Europea, ayuda de armamento letal. Alemania le está pasando armamento de guerra a Ucrania. Finlandia, Suecia, países que se hayan comprometido a no cooperar en ninguna guerra, están pasando armamento. Pero eso en virtud, de una unidad europea, por el temor que significa. O sea, a mayor amenaza de Rusia de ocupar un instrumento nuclear, más presiona a Europa a estar unida. Por decirlo así en términos simples, como una lógica. Y eso puede significar que Europa, por fin, va a poder avanzar además un segundo paso, dejar de lado la OTAN, ya más allá de que Estados Unidos quiera mantener despliegue militar suyo en Europa, y Europa avanzar hacia la conformación de una fuerza de defensa europea, que es un tema que se viene discutiendo hace 10 años por lo menos en Europa. Ya, digamos, que Europa tenga su propia capacidad militar y que no dependa de la de Estados Unidos. ¿Ya? Y eso hoy día pareciera estar, digamos, detrás de gran parte de las conversaciones reservadas o secretas que se tienen a nivel de gobiernos europeos y que ha quedado demostrada en la unidad que han logrado tener para poder enfrentar el ataque ofensivo sobre Ucrania, mandando solamente armamento y no haciendo, comprometiendo tropas, ¿ya? Y toda la ayuda humanitaria y todo lo que significa la lógica en la cual los refugiados que están ingresando por cualquiera de los países limítrofes, particularmente Polonia, que se transformó en el hub, básicamente, de distribución de refugiados, para poder distribuirlo en toda Europa. Van a estar por 3 años con toda la libertad para movilizarse por toda Europa. Digamos, cuando Zelensky manda la carta pidiendo a que me dejen entrar a la Unión Europea, claro, no es que a Zelensky se le ocurrió, hoy día, ¿qué hago? Hoy día, no, le voy a mandar una carta a la Unión Europea para que me dejen entrar. No, eso son conversaciones que se hacen antes, son conversaciones secretas que se hacen, ofertas que se conversan, ¿no es cierto?, en privado, entre los mandatarios, entre los ministros, entre los negociadores. Y conforme eso, no, mándalo porque estamos listos. Entonces ahí se hace público, y ahí queda en evidencia que es la Unión Europea la que está apoyando a Ucrania, y eso para mi modo de ver, y con el conocimiento que tengo, es que, sí, porque Europa, ¿qué está construyendo? Yo acepto
qué sé yo, a Ucrania. Ahora también se sumó Moldavia y no me acuerdo cuál otro. Son tres países que se están, Georgia me parece, no me acuerdo. Pero al menos está Ucrania y está Moldavia, ¿ya? Que en un ingreso expresa a la Unión Europea, que probablemente va a ser con condiciones, mientras ellos, digamos, logren los estándares que exige la Unión Europea para estar dentro digamos, de ese conglomerado. Pero digamos, la jugada europea es: yo dejo entrar a Ucrania, pero Ucrania no entra a la OTAN, que es lo que se le ofrece a Putin. Que para Putin es importante que Ucrania no entre a la OTAN. Putin está exigiendo de que Ucrania, ¿no es cierto?, si ellos o la ocupan, van a cambiar la constitución y van a plantear de que Ucrania tiene una neutralidad, y la neutralidad implica que no se suma a la NATO, a la OTAN. Entonces, Europa cada vez está teniendo un rol más activo en la solución de este problema. Y luego viene: ¿quién más le puede prestar espalda a Ucrania para negociar? Sin lugar a dudas, China. Digamos, y China, que como más de alguna oportunidad he dicho, es un actor ausente, pero que está permanentemente presente, que si está preocupado del tema. Y, claro, dice apoyo a Rusia en virtud de la relación con Estados Unidos, con lo que inicialmente expliqué, pero no me voy a meter en esta cosa. Bueno, acá hay un tema que no es menor. China, como ustedes bien saben, es un régimen comunista, que se yo declarado por ellos, marxista, todos los años lo declaran cuando se reúnen, pero que ama el mercado. O sea, decir, una cosa que muchos de nosotros era impensable hace años atrás, pero es un régimen comunista que ama el mercado. ¿Ya? Y el mercado funciona por la oferta y la demanda. Cuando hay una guerra, la oferta y la demanda prácticamente, ¿no es cierto?, cambia completamente, y es motivada por la guerra y no por el consumo general de los bienes y servicios, a lo cual todos nosotros accedemos. Por lo tanto, uno debe concluir, conforme las estrategias chinas, que también es de largo plazo, de que en la práctica, China no le interesa la guerra. En consecuencia, China estaría bien en la espalda de Ucrania para negociar con Rusia. Pero todo eso tiene implicancia. O sea, en política yo empecé diciendo que son los intereses los que mandan, por lo tanto, nada es gratis. Absolutamente nada es gratis. ¿Qué va a pedir China para eso? ¿Ya? ¿Se lo va a pedir a la Unión Europea o se lo va a pedir a Estados Unidos? En eso estamos ahora. ¿Qué cosa va a pedir China para poder apoyar a Ucrania y poder neutralizar a Rusia? Rusia está ganando tiempo con las negociaciones porque quiere llegar a Kiev y sacar a Zelensky. ¿Ya? Y en eso no va a cejar. O sea, por mucho que todos nosotros estemos de acuerdo que la guerra es atroz, y el sufrimiento y todas esas cosas que estemos todos nosotros de acuerdo, Rusia no va a cejar en eso. Entonces, ahí yo creo que estamos ahora en un momento donde vamos a hacer todas estas semanas lo mismo, con una cantidad de muertes de civiles, de niños, niñas, mujeres, a soldados, guerrillas que aparecen, desinformación por todas partes. Lamentablemente, Ucrania va a pagar un alto costo por esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el solo hecho que algún país europeo o la propia OTAN decida por alguna razón, tal cual lo hizo con Kosovo en su minuto, de ingresar tropas por razones humanitarias para ayudar a Ucrania, significa la tercera guerra mundial. La pregunta es si va a ser con bomba nuclear o sin bomba nuclear. ¿Ya? Yo le insisto, la guerra mundial se define porque pasa en Europa, no en otra parte del mundo. ¿Ya? ¿Ya? Y en consecuencia, siendo mundial, todos los países vamos a tener que aportar. Tal cual aportó Chile con su cobre para la Segunda Guerra Mundial, tal cual aportó con los puertos para abastecimiento, etc. Y entonces, hoy día estamos en el momento más delicado probablemente en términos si Ucrania se le puede prestar espaldas para que pueda negociar con Rusia. Y ahí tenemos un problema, porque Estados Unidos dice no vale la pena. Rusia no va a poder mantener el esfuerzo bélico porque no tiene plata para financiarlo. ¿Qué cosa hace Putin? Restringe libertades, restringe un montón de cosas, puede colocar la inmarcial en Rusia, ¿ya? Para sostener el esfuerzo de guerra, el esfuerzo bélico. Entonces, ese es el escenario respecto a cosas que se debieron haber hecho entre el 2012 y 2018, 2019 y nunca se hicieron. Por visiones distintas y donde quienes debieron haber asegurado la paz no tuvieron capacidad de hacerlo. Y eso llámese a los países involucrados, llámese a Naciones Unidas, llámese a organismos internacionales en general.
¿Qué es lo que viene ahora? Primero, el impacto importante en la inflación a nivel global. Porque obviamente sube el petróleo, sube el gas, eh, hay un impacto evidente, donde, bueno, como todo se hace en términos de distribución, digamos, a través de rutas marítimas o aéreas, es evidente de que nuestra gasolina va a llegar, no sé, a los 1.200, 1.300, 1.400 pesos, 1.500 incluso, si esto se mantiene. Y eso imagino lo que significa en el precio del supermercado. Porque nosotros tenemos toda nuestra distribución es transporte terrestre. Como no tenemos trenes, es transporte terrestre. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier variación en el precio de combustible tiene un efecto directo. Y además estamos en recuperación económica. Además, aparece un nuevo gobierno. Y además vamos a tener una nueva constitución. ¿Ya? ¿Qué les parece? Entonces, digamos, y además, digamos, a Rusia se le ocurre invadir Ucrania. Ahora, pero no solamente eso, sino que también el tema alimentario. Digamos, el tema grano, particularmente, digamos, va a empezar a también, o sea, no va a afectar en la harina, el pan, el trigo, en fin, los commodities, todo eso nos va a afectar. Por lo tanto, vamos, si uno quiere un emprendimiento, pan amasado, buena opción, qué sé yo, porque como todo eso nos va a afectar. Chile es el país más interdependiente en este tipo de cosas. Nuestra reserva de energía, gas y petróleo no alcanza apenas para 3 semanas. No tenemos, digamos, reservas de trigo. Todos los países ahora en Europa están preocupados cómo aumentan su presupuesto de defensa, porque no saben quién puede aparecer. En Europa tiene más historia que nosotros, y los pueblos, las naciones en Europa empiezan a mirar ya, digamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por lo pronto, por ejemplo, para decir cosas que no están en la prensa, hay varios que les gustaría que Putin lo asesinaran o lo sacaran del poder, porque la Rusia de Putin actual quedaría desmembrada. Y créanme que hay muchos interesados en el territorio de Rusia, que están dispuestos a ir a conquistar, para poder llegar a sus minerales, a sus cosas. Es decir, entonces como hay gente que hoy día quiere que la guerra siga, porque Rusia se va a debilitar. Y eso permite, ¿no es cierto?, tomar el control del territorio ruso. Y probablemente va a ser con el argumento de razón humanitaria. ¿Ya? Entonces yo creo que nosotros estamos hoy día de espectadores, pero vamos a recibir las consecuencias económicas. Al momento que todas las líneas aéreas y marítimas deciden no trabajar con Rusia, eso tiene un impacto en todo lo que es la logística del comercio mundial, a nivel aéreo y a nivel marítimo. Consecuencia, si ya la pandemia nos había demostrado que la interrupción, ¿no es cierto?, de la línea de comunicación logística a nivel mundial se habían visto afectadas, ahora nuevamente viene otro impacto sobre eso, donde las líneas logísticas también se van a ver afectadas. Entonces las cosas van a llegar a destiempo, van a llegar más caras porque va a haber una contracción de la oferta. ¿Ya? Entonces acá el tema está, o nos entregamos a China para que le dé espalda a Ucrania, pero el precio que va a cobrar China no va a ser barato. Digamos, nosotros quizás ni siquiera sepamos cuánto va a cobrar, pero sí les puedo decir que vamos a sufrir todas las consecuencias de ese cobro. ¿Ya? O sea, digamos, en términos prácticos. Entonces, yo creo que ahí tenemos una situación en la cual lo que viene en adelante es aumento de los gastos de defensa a nivel mundial, ya, digamos, con especial centro en Europa, un rol más activo de China, ya, para poder mantener el mercado lo va a mantener China. Pero no en el mercado con Rusia. China le va a prestar poca ropa a Rusia. O sea, China tiene un código SWIFT que ocupa solamente China, pero le está ayudando con algunas transacciones a Rusia, no con todas. ¿Ya? Va a haber un rol también que no se va a poder dejar fuera de India. ¿Ya? India es un actor importante, digamos, a nivel mundial. ¿Ya? La clave va a estar ahora en lo que pase, porque todo eso puede haber un rol más grande, como le decía yo, de China, pero este rol, digamos, va a depender de lo que haga la Unión Europea. Y la Unión Europea está muy consciente de eso. ¿Ya? ¿Podrá la Unión Europea transformarse en un solo actor que actúe
en consumo para poder lograr una cierta estabilidad a nivel mundial? Para mí, o sea, digamos, la solución ideal es que la negociación, dado de que no veo posibilidades concretas de que Ucrania pueda frenarle la ofensiva rusa, ¿ah? Que Ucrania se siente con el respaldo de la Unión Europea y con China. A la Unión Europea le interesa ser solo un interlocutor con China. ¿Podrán hacerlo? Y todo esto para poder lograr un ambiente de paz, disminuir y frenar la amenaza nuclear y plantearse frente, ¿no es cierto?, a una Rusia, porque la Rusia quiere hablar con Europa. La propuesta de negociación no solamente va a estar asociada a Crimea, a las provincias independentistas. La pregunta es, ¿en cuánto estaría dividida, en cuántas porciones quedaría Ucrania? ¿Ya? Porque la idea sería que quedaran las menos porciones posibles. Pero probablemente va a haber una división ahí, pero eso se va a negociar. Lo segundo es, bueno, ¿cómo se salva a Rusia? Porque la negociación necesariamente va a tener que llevar una cooperación futura con Rusia. O sea, Rusia no quiere Estados Unidos, perfecto, de acuerdo. Ahora, ¿qué quiere con Europa? Eso no lo sabemos todavía. Entonces yo creo que ahí hay poco la perspectiva. Y para nuestros países, créanme que nos encontramos frente a una situación que no podemos decir mucho porque en nuestros países no tenemos visión de largo plazo. ¿Ya? Digamos, pero sí les puedo decir que los países desarrollados hoy día están empezando a guardar grano, hoy día están empezando a ver el stock de combustible y de energía que pueden guardar. Países, qué sé yo, como Holanda, que había abandonado la extracción de gas, ahora volvió, digamos, ya dio instrucciones para poder extraer gas nuevamente, para justamente mitigar el impacto que tiene la situación de la exportación de gas con Europa. Estados Unidos quiso decirle a los europeos que no le compraran más gas a Rusia, y Europa le dijo, ¿sabe qué? No, hágalo usted si quiere, pero nosotros dependemos de eso y nosotros le vamos a seguir comprando gas a Rusia. ¿Ya? Entonces estamos viendo diferencias, y ahí yo les digo, o sea, está la Unión Europea, está Estados Unidos, es necesario también considerar a Reino Unido, que se salió de la Unión Europea, que está jugando a mantener un alineamiento con Estados Unidos, pero teniendo cercanía con la Unión Europea. ¿Ya? Entonces, a todos, a Europa en general, y habría, están más preocupados de lo que vaya a poder pasar a raíz justamente de esta amenaza nuclear y de esta guerra que no está terminando mientras Putin no logre su objetivo político. Sorry, lo dejo hasta acá. La verdad que traté de ser lo más sintético posible y tratar de ser más o menos entretenido para poder contarlo, porque es importante tener una serie de elementos en juego, ¿no? Como para poder entender. Pero lo dejo hasta acá. Bueno, estimados amigos y amigas, para que podamos hacer las consultas que estimemos y pueda Guillermo también contestar dentro del tiempo que tenemos, le pediría que, desde el punto de vista de orden, o levanten la mano o escriban en el chat las preguntas que desean hacer. Nelson Marín te va a hacer una pregunta. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, agradecer primero la exposición que evidentemente nos abre múltiples caminos y múltiples interrogantes. Yo quisiera centrarme en tres. La primera, creo que es la pregunta que a uno le embarga como ciudadano de este mundo, es ¿hasta dónde llega esto? ¿Cuáles son los límites? ¿Es solo Ucrania? ¿Se incorpora Georgia, Moldavia y alguna de las repúblicas bálticas? La segunda interrogante que me hago dentro de esta misma pregunta es ¿quién está mediando hoy día? Escuchaba que Israel estaba teniendo una participación, no sé si eso es efectivo, y qué peso tendría Israel en esto por sus propias características. La segunda interrogante que me hago, ¿estaremos en presencia de un nuevo orden internacional, una especie de un nuevo bipolarismo configurado por Rusia, China, India, Irán? Y me fundamento en esta segunda ruta de la seda que está construyendo China
y que pasa por algunas antiguas repúblicas soviéticas. La tercera pregunta, que la aterrizo o la relaciono con lo que estamos viviendo en Chile. Usted nos ha dicho muy bien que las naciones se mueven por intereses. Y hemos visto aquí con esta invasión, con esta situación, que el derecho internacional humanitario, pasa un poco a segundo plano cuando hay otro tipo de intereses. ¿Y qué trato de decir con esto? Que evidentemente vamos a observar, tal como usted lo ha dicho, una carrera armamentista, un fortalecimiento de los presupuestos de defensa, porque va a ser probablemente la mejor garantía para la disuasión tan necesaria. Dicho esto, y leyendo al Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, el profesor académico diplomático José Rodríguez Elizondo, respecto de lo que está pasando en Chile, en particular respecto del Estado plurinacional que se está estudiando incorporar en la propuesta constitucional, ¿no hay aquí una especie de contrasentido, un riesgo, un peligro? Porque frente a una situación de esta naturaleza, evidentemente las respuestas parecen ser más efectivas cuando hay un Estado fuerte, un Estado unitario y no un Estado constituido por muchas naciones. Esas son, estimado profesor, las tres interrogantes que quisiera plantear, y disculpe lo intenso. Muchas gracias. Ya, gracias, Nelson. A ver, ¿hasta dónde llega Rusia? Yo creo que Rusia va a llegar solamente hasta Ucrania. Rusia quiere un trato igualitario con Europa. Eso es lo que yo saco en conclusión después de mucho leer, conocer, y Occidente no le ha dado ese trato igualitario. Siempre lo ha mirado para abajo como el que perdió la Guerra Fría, como el que no tiene ese espacio, y con algún respeto. Recuerden, no obstante, que la Unión Soviética fue parte de la coalición aliada contra el régimen de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial. Pero o sea, Rusia tiene más lazo con Occidente que con Asia, con el mundo oriental, probablemente tal. Sin embargo, Rusia tiene, yo diría, el peso de la Gran Rusia. Si por algo Rusia mantiene con sus escasos medios en términos de portaaviones, por ejemplo, pero sí tiene mucho desarrollo militar tecnológico, eso sí lo podemos decir. Mantiene base en Siria, mantiene base en Venezuela, mantiene base en varias partes del mundo. ¿Ya? Y eso habla de una visión imperialista que la toma la Unión Soviética y que Putin la ha seguido después de la desintegración. Pero sin embargo, diga hasta dónde llega. Moldavia ahora también está ingresando a la Unión Europea, y yo insisto, o sea, el hecho de ingresar a la Unión Europea me da la impresión que va a ser parte de la negociación. O sea, ingresan a la Unión Europea, pero no ingresan a la OTAN. Eso lleva amarrado el hecho de que Europa va a debatir y va a conformar una fuerza de defensa propia, independiente de la OTAN, y con eso se separan en algunas cosas, ¿no? Insisto que no en todas, con Estados Unidos. Con eso lo que tenemos es un multilateralismo activo en seguridad, ¿ya? Que da más equilibrio, ¿no?, que la idea de una potencia hegemónica como Estados Unidos en términos de seguridad a nivel mundial. Ese es el debate que ha estado por lo menos 2 años en términos más profundo y que ahora va a salir a la luz con mucha más fuerza. Eso es lo que yo planteo. El caso de Israel. Efectivamente, el canciller israelí, no me acuerdo en este minuto cómo se llama, estuvo el sábado domingo en Moscú, se reunió con Vladimir Putin. Israel mantiene muy buenas relaciones, digamos, qué sé yo, con Ucrania y con Rusia. Intenta cooperar, hacer también mediador. Yo creo que no va a tener esa calidad, va a apoyar probablemente cualquier tipo de mediación, porque Israel también tiene al lado Palestina. Si acá lo que se levanta es que un país cualquiera, en un momento determinado, junte plata, junte armamento y quiera reivindicar territorio, cultura, lo que sea, que es lo que están al lado. Y eso es complicado, o sea, claro, porque si el derecho internacional puede ser violado y no hay ninguna sanción sobre eso, claramente se transforma en una amenaza. Por lo tanto, yo creo que Israel, al igual que otros, hay muchos que dicen, no, que China está preocupado de Taiwán, está mirando. Sí, todos estamos mirando cómo actúa Estados Unidos y todos estamos mirando cómo actúan las potencias. Yo lo único que digo respecto a Taiwán es que Taiwán no está en Europa.
Está, como está en el Pacífico. Y ahí es distinto. Yo insisto que es distinto cuando una cosa se da en Europa y cuando se da en otra parte del mundo. ¿Ya? Entonces, eso daría para otra conferencia, pero yo solamente haría ese punto. Respecto a si estamos hablando de un nuevo orden internacional, yo creo que no. Yo creo que tenemos un punto de inflexión en un sinceramiento de posiciones que era necesario hacerla. Y ese sinceramiento de posiciones no tiene que ver solamente con Rusia y su invasión a Ucrania. Para mí la acción rusa sobre Ucrania es una consecuencia y no una causa. ¿Ya? Y acá el tema de la causa tiene que ver la relación de Europa con Estados Unidos. O sea, digamos, esta idea de que somos todo Occidente, sí, podemos tener valores compartidos, sí, sin lugar a dudas, tenemos similares cosas que nos unen. América Latina es subsidiaria de Europa a todo evento, o sea, digamos, de España, Francia, Alemania, Inglaterra, así, tenemos hasta los mismos partidos políticos, o sea, es decir, nuestra ideología de modelo de sociedad viene todas de Europa, es decir, nadie fue a China a buscar un modelo de sociedad, todos son europeos. Entonces, entonces yo diría que acá, para el análisis básicamente, digamos, mi hipótesis es que acá el tema, la causa tiene que ver con la relación entre Europa y Estados Unidos que nunca se definió. Y nunca se ha definido en términos de seguridad internacional. Incluso cuando Europa quiso involucrarse en Afganistán, fue la OTAN para allá. Y para Europa era cómodo. Si Donald Trump tenía razón, decía, ustedes están profitando, digamos, de la OTAN y no ponen ni uno, no pagan lo que cuesta la OTAN. Y sucede que ahora Alemania acaba de decir, ¿sabe qué? Con esta cosa de Rusia, acá está mi 2% del PIB. Y el 2% del PIB de Alemania son 100.000 millones de euros. No es cualquier cosa. Y yo estoy segurísimo que ese 2% no es para rearmar a Alemania, porque tampoco se lo van a permitir. Es para la Fuerza de Defensa Europea. O sea, acá va a haber una tensión que ya venía de antes respecto a para qué nos sirve la OTAN. ¿Ya? Digamos, la OTAN a lo mejor como brazo, instrumento militar de Estados Unidos se puede mantener, pero Europa va a tener su propia identidad en términos de seguridad internacional. Europa tiene problemas con la relación con China, y hay varias cosas que probablemente se van. Pero vamos a ver cómo decanta esto, porque Estados Unidos va a querer colocar sus términos en esto. Entonces, como una cosa, y por eso lo planteo como hipótesis, una cosa que sería lo ideal, pero Estados Unidos tiene mucho que ver en todo esto. La ruta de la seda, digamos que ha planteado China de aquí al 2030, tener todo instalada, que significa transformar a China en la plataforma industrial de abastecimiento de todo el mundo, digamos, es tanto terrestre como marítima y pasa por varias, el dominio de la Unión Soviética, por varias zonas de Asia Central y por todo Medio Oriente, dicho sea de paso, y por Turquía. Yo no quería mencionar el tema de Turquía, pero Turquía es parte de la solución. Y que si uno va, que si yo, digamos, a toda la cultura eslava anterior, de siglos atrás, vamos a llegar al Imperio Otomano, que no resulta ser menor para entender todo lo que pasa ahora. Digamos, yo, créanme, a mí no me gusta la historia, pero cada vez que hay que ver alguna cosa actual, tengo que ir a revisar la historia. ¿Ya? Entonces, la ruta de la seda, ¿ya? Y la verdad que es el proyecto estrella de China, y por eso le digo, o sea, China es un país comunista que ama el mercado, porque todo lo que es su proyección futura se basa en el mercado, se basa en que ellos son la plataforma industrial de abastecimiento de todo el mundo, y por eso el conflicto actual entre China y Estados Unidos respecto a los semiconductores, que es la base de la nanotecnología para todos los computadores y todo lo instrumental que viene ahora con la inteligencia artificial. Entonces, ahí digamos, hay un tema. Y sí, efectivamente, nuestra Convención Constitucional digamos, ha avanzado en que somos un Estado regional, plurinacional, multicultural. Yo cuando me han preguntado esto, digo, mire, ¿sabes? O sea, yo, está bien, está de acuerdo, pero el tema va por el mismo lado que tú lo planteas. O sea, perdemos la calidad de Estado unitario o la centralidad de toma de decisiones respecto a todo el territorio nacional. ¿Ya? Yo estando de acuerdo con la descentralización, por favor, no es que, no es que piense que todo debe pasar en Santiago, no, pero a mí lo que, digamos, coincidiendo contigo, yo doy un paso más en términos de que, ya, artículo primero de nuestra Constitución, digamos, y asumamos que la aprobamos y se aprueba en el plebiscito de salida y todo eso. Ya, el Estado regional, plurinacional, ¿no es cierto?, y multicultural. ¿Ustedes se dan cuenta de la cantidad de leyes que habrá que aprobar para que eso se pueda implementar? O sea, digamos, en un Congreso que está dividido,
¿ya? Digamos, la cantidad de leyes para crear el Estado regional, o sea, la cantidad de legislación que hay que cambiar. Aquellos algunos de ustedes que trabajan en la administración del Estado se darán cuenta de que hay que cambiar una cantidad de leyes que son de aplicación nacional hoy día y que va a ser la aplicación regional. ¿Ya? ¿Y cómo vas a hacer eso en una ley? Cuando tenemos poco espacio de asesoría legislativa, o sea, no tenemos suficiente asesoría legislativa para poder sostener, digamos, la construcción de un diseño de esta naturaleza. Significa cambiar el estatuto administrativo de partida. O sea, digamos, te encargo lo que diga para decir la NEF o la CUT, que sé yo, no sé, ¿ah? O sea, porque vamos a tener plantas regionales, ¿ah? Y así sucesivamente. O sea, Colombia, ¿ah? Se ha demorado 8 años en implementar más o menos el 70% de su constitución. Con los cambios que están, digamos, con la creatividad de cambios y de transformación que se están instalando en nuestra nueva constitución, más allá que lo consideremos que puedan ser o no razonables, ¿ah? La implementación de eso significa una cantidad de leyes, ¿ah? Donde yo no veo que haya una capacidad política para llegar a acuerdos respecto a cómo sacar esas leyes. ¿Ya? O sea, claro, porque yo voy a Congreso a pelear porque mi región es distinta. O sea, como yo estoy en la región de Valparaíso, que es diferente a la región de ustedes. ¿Ah? Yo necesito otras cosas. Bueno, lo que sepan algo de cómo se hace una ley, se dará cuenta de que las leyes que hemos sacado, estas demoran de repente 4 años, 3 años. ¿Cuánto demora sacar una ley de esta naturaleza? Bueno, esos van a ser los desafíos que vamos a tener que enfrentar después, porque vamos a tener que sacar esas leyes claramente. Entonces, creo que nuestra Constitución va a ser una muy buena batería de creación de muchas intenciones, de muchas cosas que podemos compartir, pero cuya implementación va a ser muy complicada. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Es que eso genera genera un debilitamiento del Estado. Y un debilitamiento del Estado que es complejo en los tiempos que estamos viviendo. Y por lo tanto, yo diría que ojalá nos redujéramos muchísimo más en aquellas cosas que son esenciales, para fortalecer el Estado, y fortalecer la construcción política, antes de tener un abanico de tantas cosas, que no sabemos qué es prioritario o no. Y cuando tú no tienes claridad respecto a cómo ejercer el poder respecto a prioridades, te hace vulnerable. Absolutamente vulnerable. Bueno, y veamos cada uno de nosotros. Si tú quieres ser carpintero, carnicero, ingeniero y también abogado y además médico y hacer las 5 cosas a la vez, imposible. Imposible, imposible. Y todas son necesarias. Y tú optas por una. Y eso yo creo que lo que hacemos nosotros como seres humanos también tiene que hacer la sociedad. Pero claro, estamos en medio de un proceso político, que ha sido conflictivo, complejo, etcétera, pero ahí nos falta comprensión respecto a eso. Lo que sí yo creo, con esto termino, si hay una cosa esencial para poder construir cosas, es tener, los límites adecuados acerca del ejercicio de la libertad individual, porque de ahí se deriva el respeto, serían muchas cosas más, y de ahí se puede establecer los cánones de igualdad o de justicia. Pero no puedes partir por la igualdad o por la justicia porque necesariamente conculca la libertad. Si tú quieres, somos todos iguales. Yo les digo, no, somos todos iguales. Uno me la compra, pero inmediatamente le estoy conculcando la libertad a cada uno. ¿No? Aquí vamos a hacer puras cosas justas. Claro, te dicen que bueno, pero necesariamente estoy limitando la libertad de cada cual. Entonces hay una cierta lógica en las cosas en las cuales se proponen. Y claro, hay quienes quieren instalar la justicia o la igualdad por sobre la libertad. Y sucede que la libertad bien entendida es la que necesita y requiere un fortalecimiento que impida su instrumentalización, sino que sea la que potencie el quehacer de la sociedad. Eso te diría, Nelson. Gracias, Guillermo. Por el tema del tiempo, yo creo que hay una mano levantada, Miguel Alarcón, para que él haga ¿les parece la última pregunta por los tiempos que hemos ocupado en este conversatorio? ¿Te parece, Guillermo, también? Sí, perfecto. Miguel, bueno, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Mi pregunta, bueno, aparte de agradecer obviamente la conferencia que está dando, que me parece extremadamente interesante, una de las cosas que uno saca como conclusión tiene que ver con la humillación internacional que al fin y al cabo siente Rusia con su propia condición, ¿ya?
Y muchas veces cuando uno empieza a buscar en la historia negociaciones para poder salir de este embrollo nuclear, por decirlo, llega ponte tú a la negociación de los misiles, donde obviamente Rusia y Estados Unidos negocian, pero los que negocian en realidad es el Robert Kennedy, ¿no es cierto? Y entre ellos, obviamente, y son ellos dos, y obviamente con tal de poder establecer que ninguno de los dos salga humillado internacionalmente. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál va a ser el escenario entonces que se debería dar para que Ucrania y Rusia negocien y ninguno de los dos tenga, ponte tú, o salga, como dije, dicho varias veces ya, internacionalmente humillado? Gracias, muchas Uy, gracias. no, gracias a ti, Miguel. Efectivamente, la negociación de la conocida como la crisis de los misiles año 62 fue entre John Kennedy y Nikita Khrushchev, que estaba en aquel minuto en la Unión Soviética. Claro, y justamente el tema era poder llegar a una situación en la cual era tabla, si se quiere, en terminología de ajedrez, donde ninguno gana, digamos, pero los dos sienten que han ganado. O sea, como en la práctica, esa es la tabla, digamos. No hago ningún juego porque pierdo, no hago ningún juego porque pierdo, pero reconozco que también me puede ganar. Bien. Yo diría que hoy día el tema depende, el escenario para que nadie salga humillado, particularmente Rusia o salga humillada, cada vez se hace más complejo y va a depender, porque la Rusia humillada, ¿quién la humilla? ¿Quién humilla a Rusia? Claro, la humillación natural sería que Ucrania le ganara la guerra a Rusia, digamos, sacar a Rusia de su territorio. Y eso no va a pasar, o sea, no ha pasado y no va a pasar, más allá de las acciones heroicas que hagan, no va a pasar. Entonces, y esto puede mantenerse, la ofensiva rusa permanentemente en el territorio ucraniano por meses. ¿Ya? O sea, por favor, vean el mapa de Ucrania. Ucrania no es pequeño. ¿Ya? O sea, Ucrania no es para nada pequeño. Entonces, yo diría que acá, a mi modo de ver, depende mucho quién le presta apoyo no militar en la negociación a Ucrania. Y ahí, lo que he dicho yo, son las alternativas son dos. O se la presta la Unión Europea como una sola unidad y le da, digamos, europea le da, digamos, la posibilidad de tablas a Rusia, pero eso ya significa digamos, asumir de que algo de Ucrania se va a perder. Aparte de Crimea, me refiero. O sea, aparte de que se le puede conceder a Rusia, de que Crimea sea reconocida como parte de Rusia. Pero sería reconocer que la anexión de un territorio, digamos, por la fuerza, pasa a ser después reconocida digamos, por derecho. Y eso es problemático. Entonces, yo creo que si se coloca China, digamos, y no está en la Unión Europea, deberemos preocuparnos porque transforma a China en potencia no solamente económica, sino que también militar. Porque si China está ahí para apoyar a Ucrania, quiere decir que está dispuesta, pues, si de ser necesario, desplegar fuerzas armadas para poder mantener todo eso. Entonces ya eso nos complica porque ya no estamos hablando de una potencia que hasta ahora era económica comercial, que tiene sus capacidades militares, por supuesto, pero no capacidades militares de uso global. Digamos, tiene capacidades militares de defensa de sus intereses. Entonces ahí yo creo que es un escenario complicado. Y la complicación para nosotros acá desde Chile, créanme que esto da para mucha conversación, pero que yo creo que los tips, un poco para que cada cual nosotros reflexionemos, el tema es que nosotros ¿qué hacemos? Vamos a tener nuestras Fuerzas Armadas para apoyar a Estados Unidos, para apoyar a Europa, para apoyar a China. ¿Cuál debería ser nuestra posición? Y ahí tenemos opiniones muy distintas, muy diversas, todas razonables probablemente, y unas con más argumentos y otras con menos, pero lo que no tenemos claramente para poder dar una respuesta adecuada, una mirada a largo plazo. No tenemos una mirada a largo plazo. Y eso nos cuarta muchísimo para saber qué capacidad deberíamos tener o con quién deberíamos aliarnos. O sea, nos corta muchísimo. Claro, porque nosotros pensamos en el interés inmediato. No, pues mientras tanto Estados Unidos. Ya cuando China compre todo Chile, ahí nos vamos con China. ¿Ya? Y todo lo vemos de esa manera. Pero tenemos que negociar muchas cosas. Yo hace como años atrás, en clases que hacía de estrategia internacional, decía, mire, Chile es relevante para el mundo. Primero porque tiene unas costas más largas y por lo tanto con las 200 millas de zona económica exclusiva y si incorporamos a eso Sala y Gómez y la isla de Pascua, somos parte
de la despensa alimenticia del mundo, por la cantidad de pesca que podemos tener. Increíblemente, hasta el día de hoy, nosotros no tenemos buquefactorías. Japón tiene más o menos, debe tener unos 500, 600, quizás más, quizás 1000 buquefactorías. El buquefactoría es como el portaaviones de la pesca. Va el buquefactoría y al lado va lleno de pesqueros que son los que digamos, van pescando digamos, los peces, ¿ah? Y lo va faenando en el buquefactoría, qué sé yo, y son las flotas que van, que, bueno, la otra vez estábamos con lo de Chile, 3.000 buques, de los cuales casi 100 eran buquefactoría. ¿Ya? Nosotros no tenemos eso. ¿Ah? No somos un país pesquero increíblemente. Nos gusta la carne y no el pescado. O sea, así podemos decir varias cosas de esa manera. ¿Ya? Entonces, o sea, y para el resto del mundo, digamos, Chile es una potencia alimentaria desde el punto de vista marino. La segunda cualidad de Chile es que controla una de las bocas del Estrecho de Magallanes. Porque los submarinos portaaviones no pueden pasar por Panamá. Los submarinos nucleares tienen que pasar por el Estrecho de Magallanes. O sea, controlamos la vinculación entre Atlántico y Pacífico, que no es menor. ¿Por qué creen que las potencias no aman tanto? No es porque somos bonitos, eso lo aseguro. Lo tercero, digamos, tenemos una cordillera de los Andes donde tenemos muchas tierras raras. Tenemos uranio, tenemos selenio, tenemos molibdeno, baritina, etcétera, que son importantes para todos los desarrollos mineralógicos y de nanotecnología y todo lo que viene hoy día en uso de materiales y la combinación aleación de minerales. ¿Ya? O sea, y tenemos lo otro, lo cuarto, tenemos un pedazo de agua que está toda junta. ¿Ya? Que es un porcentaje mínimo a nivel mundial de agua, pero la gracia es que está toda junta. Eso es lo que es el análisis geoestratégico de Chile desde afuera. Se dan cuenta que no he mencionado que somos bonitos, que somos cultos, que tomamos té a las 5 de la tarde, ninguna de esas cosas. ¿Ya? No, eso es lo que se toma en consideración. Entonces yo le decía, mire, si podemos ser aliados de China, incluso hacer uña y mugre, qué sé yo, pero si los chinos necesitan agua, ¿no van a pedir permiso para sacarla? No, pues. Entonces, bueno, bienvenido a la realidad internacional, eso, y con cualquier país. ¿Ya? Entonces, por eso la mirada a largo plazo es importante para saber qué cosas tenemos que defender y cómo lo vamos a defender. Y para defender hoy día no requiere solamente fuerza militar, requiere ciberespacio, requiere espacio exterior. Digamos, o sea, estamos ahora lanzando satélites, tenemos 2 órbitas propias, que no la usamos. Bueno, en fin, y así hay muchas cosas que uno puede seguir sumando. Pero si estamos mirando esto a nivel global, a nivel macro, eso, digamos, eso es, y necesitamos en la práctica, yo diría, pensar, y esos son nuestros déficits, y esos son los déficits que tenemos que conversar, o sea, vamos a decir, ¿cómo construimos el futuro? Porque ese futuro se construye, ya no de mala lata. Sergio, no de mala lata. Sí, es un comentario nomás, porque es más bien del pasado más que del futuro, y tu charla es sobre el futuro. Pero a mí me llama la atención que tanto Putin como su grupo más cercano y todos los oligarcas rusos han sido miembros del Partido Comunista y de la KGB. ¿No significaría eso de que la idea de imperio ruso que había también en la constitución de la República Soviética se está reiniciando en alguna manera ahora? Sí, digamos, la Unión Soviética cuando se construye después de la Revolución Rusa, con la pugna entre Trotsky, Stalin, Lenin, que finalmente queda solamente entre Stalin y Lenin, digamos, toma lo que era la Rusia zarista, y bajo esa lógica se va conformando el Imperio Soviético, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahí se empieza a conformar como ese imperio. Y sí, digamos, el Imperio Soviético pensaba que no iba a ser jamás vencido. Occidente demostró que lo pudo vencer, pero y Occidente jura que el triunfo de Occidente sobre la Unión Soviética se debió a una decisión económica, lo cual es parte cierta y parte no. Ahí yo creo que mirar el fino en la historia, pero sí, los rusos
con los ejércitos imperiales, con las batallas imperiales que dieron, que luego todo eso se traspasa en términos de valores, en términos de pensamiento a la Unión Soviética, y luego la Unión Soviética cuando desaparece, le sacan el componente comunista, estalinista, leninista, sigue estando la Rusia. El ruso es una persona con una fuerza, con una identidad nacionalista muy potente, no obstante las diferentes etnias y culturas que conviven dentro de lo que es hoy día Rusia. Entonces, ahí probablemente, digamos, sí, todo viene del KGB, todo viene del Politburó, de los círculos centrales de poder que había en la Unión Soviética, sí es cierto. ¿Por qué sucede eso? Porque son los únicos que estudiaban el futuro, son los únicos que estaban pensando en el futuro de lo que iba a ser la Unión Soviética. Y son los únicos que tuvieron herramientas, además, y ahí surge Vladimir Putin, para poder entender a dónde iba. Vladimir Putin estaba en Alemania Oriental, ahí conoció a Angela Merkel. ¿Ya? Entonces, para Vladimir Putin, qué sé yo, el estar en la cúpula, lo que es la KGB, le dio acceso a todos esos estudios futuros. Hacia dónde podía ir, cómo conformar, cómo gobernar, cómo hacerlo. Y sin lugar a duda hay una continuidad, es decir, la historia no se puede borrar. Nos guste o no nos guste, o sea, ¿a cuánto de nosotros nos gustaría borrar algunos años de nuestra juventud, qué sé yo, o algunos episodios de nuestra juventud que jamás existieran? No podemos, o sea, digamos, lo podemos guardar, tratar de esconder, lo que sea, hacernos los tontos, por decirlo en términos muy académicos, pero la verdad es que o sea, no podemos borrar el pasado. El pasado es parte de nuestra experiencia, para bien o para mal. Bueno, uno asume que la experiencia siempre va a ser para bien. ¿Ya? Pero sin lugar a dudas, hay ahí un tema que es necesario. Vladimir Putin, sí, viene al KGB porque es lo que tenía en el poder. Y que hoy día que está haciendo Putin, lo mismo que aprendió. Es decir, no haya oponentes, los opositores que tengan bajo perfil, nadie me pueda disputar el poder. Y es lo que hace. Y eso hace peligroso ahora porque si sacas a Vladimir Putin, Rusia queda descontrolada. Porque van a surgir todo lo que está tapado. Y no es una oposición articulada. Está el Partido Comunista leninista, como te digo, está la derecha, que serían los más potentes, y entre medio los oligarcas rusos, tal cual están en Ucrania, que significa corrupción al final del día. Entonces es un tema que es complicado poder abordarlo, y sí, digamos, hay una continuidad. O sea, tal cual nosotros en Chile, que sé yo, te guste o no te guste, pero usted existió. O sea, así como estuve 7 años gobernando, para mal o para bien. ¿Ya? Y sucede que tú no lo puedes borrar. ¿Ya? Y no lo puedes borrar, y al no poderlo borrar, claramente como se transforma en una suerte de referente obligado, aunque no lo quieras decir. ¿Ya? Pero como hoy día futuro, o sea, cuando yo escucho a Boris, por ejemplo, que sé yo, tenemos que hacer un cambio y transformación que al menos va a tomar 20 años. Mira para atrás, pues. Qué sé yo, Pinochet por la fuerza, digamos, hizo una transformación que duró 17 años. Entonces lo que hace, disculpe el ejemplo, no sé si me lo logro entender bien, pero lo que hace Putin al mirar hacia atrás, digamos, reconocer su pasado, está en la misma lógica. Claro, lo que pasa es que Putin fue parte de esa historia. Boris en este caso no lo es. Qué bien, qué bien. Hemos quedado totalmente ilustrados, así que yo le dejo a Sergio, que es el moderador, que cierre esta sesión. Bueno, estimado amigo, para este Centro Cultural Carlos de los Santos Segura ha sido un placer poder contar con cada uno de ustedes y sobre todo con el invitado, con Arda, que nos haya dado un poco de su tiempo, de su conocimiento, de su sapiencia, de expertise para poderla entregar a nosotros y darnos luces de lo que significa este acontecimiento y conflicto que nos tiene preocupados todos y de alguna forma que somos parte también de él, porque vamos a asumir consecuencias claramente como tú lo has señalado. Quisiera que el presidente del centro tenga algunas palabras para poder invitarnos a los próximos conversatorios que vamos a tener. Y que agradecerle a todos. Muchas gracias por su participación y los esperamos. Y gracias, Guillermo, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la paciencia para escuchar y participar.
Bueno, reitero el agradecimiento que ha expresado Sergio a Guillermo. Esperamos tenerlo pronto físicamente aquí en Chillán para poder compartir algunos momentos gratos junto a una longaniza de Chillán. No sé si te gustarán, pero... Sí, sí, créeme que sí. Y aprovechar, como decía Sergio, de invitarlos a las próximas sesiones que vamos a tener en el Centro Cultural. Estamos preparando para el mes de abril un ciclo de charlas relacionada con una de las pandemias que a lo mejor va a dejar de ser pandemia, como es la obesidad. Para ello vamos a tener un psicólogo, a un médico, a una nutricionista y a un biólogo que nos den entonces una perspectiva global del significado de la obesidad. Y en el mes de mayo, dado que es el mes de las glorias navales, queremos invitar a diferentes historiadores que nos hablen de algunos de los grandes marinos que ha tenido la historia de Chile. Partiendo, por supuesto, con Arturo Prat, Juan José Latorre, Blanco Encalada, por ejemplo, que han sido grandes marinos insignes junto con Lord Cochrane, aunque Lord Cochrane no es chileno. Así que durante los 2 próximos meses, incluido algunos durante el mes de marzo, vamos a tener hartas actividades y que ojalá las podamos hacer también de forma presencial. Así que gracias a todos No, los gracias a que están ustedes. presentes y gracias a ti, Guillermo, por favor. Muchas gracias, No, gracias. Guillermo. Muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes. Un fraternal abrazo para cada uno y para cada una también. Así que estén Gracias. muy bien. Cuídense mucho. Mañana